Si puedes oír este mensaje, escucha atentamente. Para el prisionero, el incomprendido o al que está herido, este es tu mensaje de esperanza. Cuando los problemas vengan, úsalos. Cuando los enemigos te persigan, ámalos. Estos problemas son como el fuego, refinándote como al oro. Mira a tu alrededor, no has sido olvidado, no estás solo. Retos son lo que se espera de ti. Este mundo no es tu hogar, tú eres diferente. Hemos sido llamados por Dios para ser distintos a este mundo, para no seguir la corriente de lo que este mundo nos presenta, ¿verdad? Para marcar una diferencia. Cuando el mundo dice pecado, Dios, ¿qué dice? Santidad, ¿verdad? Cuando el mundo nos llama a traición, ¿a qué nos llama Dios? Nos llama a estar unidos. Pareciera a veces que con Dios las cosas son como un poco distintas a lo que usualmente conocemos, pero esa es la esencia de Dios. Dios dice, no sigas la corriente de este mundo, debes ser diferente a este mundo, porque yo fui al mundo para morir por tus pecados, yo fui para sanarte, yo fui para limpiarte. Y hoy, en la tercera parte de la serie Diferente, vamos a estar hablando de un tema que se llama Diferentes llamadas en un mundo oscuro. ¿Recuerdan de qué trata la serie Diferente? Estamos estudiando el libro de Primera de Pedro, y en el libro de Primera de Pedro sabemos que este hombre, este apóstol de Dios, está hablando específicamente a los cristianos del primer siglo, que estaban sufriendo mucha persecución por parte del gobernador que era Nerón en ese tiempo. Sabíamos que Nerón mataba a los cristianos para culparlo de las cosas malas que él hacía. Él era tan malo que mató a su mamá, mató a su primera esposa, tal vez mató también a su segunda esposa, a su propio hermano. ¿Y quiénes eran los cristianos para él? Eran simplemente nadie. Él era un hombre con mucha maldad. Y a estos cristianos de este tiempo que estaban sufriendo persecución, que estaban siendo maltratados, que los mataban, es a quien Pedro está escribiendo. Y Pedro les dice que estamos llamados por Dios en medio de un mundo oscuro. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se sentirían emocionados si se dan cuenta de que Dios los está llamando a cumplir una tarea específica? Si Dios le dice, a partir de este momento, quiero que vayas a que tu vecino tal vez y le hables de mí. Entonces allí es donde decimos, bueno, tal vez ya no estoy tan emocionado de hacer esa tarea, ¿verdad? Pero bueno, cuando estamos hablando de llamada, ¿qué entendemos por llamada? Entendemos que la llamada es que me están convocando para hacer algo, ¿verdad? Pero sabemos que Dios no se preocupa tanto por el hacer, sino que Él se preocupa por el qué. Él está preocupado es por el qué y no por el hacer. Cuando estamos diciendo esto, queremos decir que Dios se preocupa más por qué hay en nuestro interior, se preocupa más o se preocupa primeramente por cómo somos nosotros antes de preocuparse por aquellas cosas que nosotros hacemos. Sabemos que hay muchas personas que pueden hacer cosas buenísimas por el mundo sin necesidad de ser cristianos, ¿verdad? Gente que da a la caridad, gente que ayuda al que está necesitado, pero no necesariamente son cristianos. Pero Dios nos dice que antes de preocuparnos por el hacer, tenemos que tener un corazón encontrado y entregado a su presencia. Amén. Entonces hoy quiero hablarles de 3 tipos de llamadas distintas. Y la primera llamada que les voy a hablar es una llamada eterna a Cristo. ¿Saben lo que significa una llamada eterna a Cristo? La podemos ver allá en pantalla. ¿La podemos ver en pantalla? No la pueden ver en pantalla. Ayuden allá en las pantallas, por favor. Pero sabemos que la primera llamada es una llamada eterna a Cristo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una llamada eterna a Cristo? Aquí estamos diciendo que es esa llamada primera que nos hace el Señor en el momento en que nosotros decidimos tal vez llegar a la iglesia, decir, bueno, aquí estoy, tal vez es primera vez que vengo, o tal vez no fue en la iglesia, sino que fue que alguien me habló de Jesús, y decidí en ese momento cambiar mi vida y tener un encuentro con Dios. En ese momento recibimos su llamada, cuando dijo, ven a mí, ¿verdad? Entonces,
ese primer encuentro con Dios, cuando dejamos que su Espíritu Santo entre y more en nuestros corazones, es una llamada eterna, porque decidimos entregar nuestras vidas por completo al Señor. ¿Ustedes quieren saber cómo fue la primera llamada que Dios le hizo a Pedro? O tal vez recuerdan cuándo fue esa llamada que Dios le hizo a Pedro. Aquí estamos viendo en este libro que Pedro le está hablando a los cristianos del primer siglo. Pero ¿saben cómo fue llamado Pedro? ¿Algunos de ustedes lo recuerdan? En una ocasión se encontraba Pedro y otros pescadores a la orilla de un río ya recogiendo sus redes porque habían estado sin pescar durante todo el día, ya estaba atardeciendo, y en eso pasó este hombre Jesús, que yo me imagino que era muy famoso en esa época porque dice la Biblia que lo seguía mucha gente. Las palabras que él tenía, todo el mundo lo seguía, todo el mundo quería escucharlo. ¿Por qué? Porque simplemente era la palabra de Dios, era el Hijo de Dios, y aunque muchos eran escépticos y no creían en Dios, aún muchos más lo seguían y querían escucharlo porque sabían que de él venía algo diferente, ¿verdad? Entonces en esto que está Jesús caminando a la orilla del río, se acerca esta embarcación de este hombre Pedro y le pide subir a su barca para que él ande a la orilla y él poder seguir hablando. Y me imagino que es como que si la orilla está llena desde la calle Bolívar hasta allá, hasta el final de la Perú de gente. Entonces Jesús, para poder hablar más cómodo, le pidió a Pedro subir a su barca para que él fuera por la orilla y pudiera seguir hablando. Cuando él termina de conversar con la gente, él le dice a Pedro, ya tiene una conversación más personal con él, le dice: Pedro, ve al río, a aguas profundas nuevamente y echas tus redes. Allí Pedro le dice: Señor, pero si hemos estado tratando de pescar toda la noche y no pescamos absolutamente nada, no pescamos nada. Pero bueno, como tú lo dices, igual lo voy a hacer, dijo Pedro. En eso fue Pedro, hizo un acto de obediencia, aunque él no había entregado su vida a Jesús en ese momento, apenas estaba conociendo a este hombre, pero seguramente ya había escuchado mucho de él. Lanzó las redes y, para su sorpresa, ¿qué sucedió? Las redes salieron llenas en el acto de peces. En ese momento Pedro cayó postrado a los pies de Jesús dentro de esa barca y dice: Señor, aléjate de mí porque soy un pecador, no soy digno de ti. En ese momento tiene un encuentro personal y es a donde recibe la llamada de Jesús para su vida. Es donde le dice: Pedro, a partir de este momento ya no vas a pescar peces, ahora vas a ser un pescador de hombres. Y ahora, en este tiempo, nosotros estamos viendo el reflejo y todavía tenemos encuentro personal con Dios a través de Pedro. O sea que ese momento de esa llamada que tuvo Pedro con Jesús marcó una llamada eterna a Cristo para su corazón. Amén. Entonces así también debe ser esa llamada para nuestras vidas, que en el momento en que Dios nos llame, que dice: aquí estás, Yajaira, por ejemplo, te he llamado, ya no vas a seguir haciendo lo que hacías antes, ahora quiero que cantes a mí y que lleves a muchas personas a que conozcan de mi presencia. Tal vez Yajaira va a ser recordada y va a dejar un legado mucho mayor del que hubiese hecho si ella no hubiese aceptado la llamada que recibió de parte de Dios. Estamos conectados con lo que estoy diciendo, ¿verdad? La segunda llamada que quiero hablarles es una llamada temporal a una tarea. Esto es lo usual. O sea, es como cuando, por ejemplo, yo recibo o siento en mi corazón que he sido llamado para ser médico. He sido llamado para entrar en una empresa X, PDVSA, donde sea. He sido llamado, siento en mi vida un deseo muy grande de conectarme a ese lugar. O tal vez ese deseo que sientes de hablarle a la chica que está en la tercera fila de aquí a la iglesia y decirle: epa, me encanta cómo adora al Señor, quiero conocerla. Ese llamado de parte de Dios que es en su vida. Eso es una llamada temporal a una tarea, a actividades distintas. Pero lo que quiero hablar hoy a profundidad es el tercer tipo de llamada. Y es una llamada diaria a un estándar diferente. ¿A qué nos referimos con esto? Ya sabemos que tenemos una llamada a encontrarnos con Dios en una vida entera, ¿verdad? Tenemos una llamada a hacer actividades específicas. Pero ahora tenemos una llamada diaria a un estándar diferente. Cuando pensamos en llamadas tendremos a pensar qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Ciertamente. Pero Dios, como les dije, Dios está mucho más preocupado por lo que eres y por quién eres antes de preocuparse por lo que haces. Porque si el qué no está bien, el hacer no tiene ninguna razón. O sea, nada hacemos
con hacer demasiadas cosas, con querer ayudar, con querer colaborar, con querer hacer muchas cosas, si mi corazón está distante de lo que quiere Dios para mi vida. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿cómo dice? Sacrificios, Dios prefiere aún más la obediencia que los sacrificios. Básicamente es lo mismo que está diciendo en este lugar. ¿Qué dice Dios? Primero conóceme, ten un encuentro conmigo personal, que lo que harás es lo que yo te diga que hagas y será dirigido por mí. Pero si no tenemos dirección de parte de Dios en las cosas que hacemos, simplemente lo que hacemos es un hecho y ya. Entonces no debemos conformarnos simplemente con hechos como que, ay, vengo a la iglesia, aquí estoy sirviendo, estoy ayudando, pero en el resto de la semana mis hechos no demuestran ese tipo de intimidad con Dios. Y es lo que Pedro quiere enseñarles a estos cristianos del primer siglo. Entonces, cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. Si quieren, si usted está anotando allí, anote esta frase. Cuando usted sepa quién es, va a saber lo que debe hacer. Pedro está describiendo a los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Pero imagínense si los cristianos ahorita son odiados. ¿Alguno de ustedes ha recibido algún comentario despectivo por ser cristiano? ¿O alguno de ustedes en su vida cuando no era cristiano o actualmente ha hecho algún comentario difícil en contra de los cristianos? ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? ¿Sí? Y ustedes han quedado ahí como que, bueno, no sé qué hacer, quiero defenderme, quiero defender a mi Señor. Pero imagínense, si ahorita somos odiados tal vez, imagínense cómo eran los cristianos en esta época. Que Nerón lo que estaba era concentrando en la mente de todo el pueblo un deseo de aniquilar a los cristianos. Y entonces como Nerón era el gobernador, por muy malo que fuera, la gente tenía que andar derechito, porque si me portaba mal también, así no fuera cristiano, me iba a mandar a matar. Así era. Entonces todo el mundo prefería seguir la corriente del mundo, seguir la corriente de lo que Nerón quería hacer. Y entonces los cristianos eran terriblemente odiados. Es más, era tan así que ahorita lo vemos como algo cómico, pero la gente que no era cristiana en esa época veía a los cristianos de tres formas. Ellos pensaban que los cristianos eran supersticiosos. También pensaban que los cristianos eran incestuosos. Y aparte pensaban que eran caníbales. Pero ¿por qué? ¿Cómo los cristianos, si son los que están con Dios, son supersticiosos, son incestuosos y son caníbales? Bueno, pensaban que eran supersticiosos porque se hablaba de que hacían milagros y de que el mago mayor era Jesús. Entonces ellos tenían la superstición de que los cristianos andaban haciendo magia, eran supersticiosos. Pensaban que eran incestuosos porque los cristianos tenían esas fiestas que llaman las fiestas de amor, las fiestas de paz, e invitaban a sus hermanos y hermanas a la fiesta para compartir juntos. Entonces pensaban que tenían relaciones sexuales entre los cristianos, pero lo que estaban era compartiendo la palabra de Dios entre hermanos. Y aparte de eso, o sea, para completar y para odiarlos aún más, pensaban que eran caníbales. ¿Por qué? Porque ellos hablaban algo de que compartían del cuerpo y la sangre. Entonces los cristianos en esa época eran como gente rarísima. O sea, aparte de todo lo que lo odiaban por Nerón, la concepción que tenían de los cristianos en esa época era algo totalmente errado. Porque compartían del cuerpo y la sangre a través de la cena del Señor, el recordatorio de la muerte de Jesús y de que pronto vendrá por nosotros. Amén. Entonces, si quieres saber qué estás llamado a hacer, primero comienza con la comprensión de quién eres. Debemos aprender a comprender quién en realidad somos por Dios. ¿A qué me ha llamado Dios? ¿Cuándo me llamó? Recordar ese momento en que tuvimos ese primer encuentro con Jesús y dijo, aquí estás, te he llamado, ahora ten un encuentro personal conmigo y harás grandes cosas en tu vida. Vamos a ver lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice lo siguiente: porque son un pueblo, vamos a ver todos conmigo, son un pueblo, son sacerdotes y una nación, posesión exclusiva de Dios. Wow, aquí estamos viendo tal cual lo que les quiero decir. Aquí nos está diciendo quiénes somos, nos está recordando quiénes somos. Así comienza Pedro hablándole a los cristianos. Pedro no le está diciendo a los cristianos lo que deben hacer primero. Primero él les recuerda, porque como ellos están tratando de alejarse del mundo cristiano porque la gente los está persiguiendo, Pedro viene y les recuerda, ustedes son un pueblo elegido por Dios.
Ustedes son sacerdotes del rey. A lo mejor ahorita no lo vemos con tanta importancia, pero en ese tiempo el sacerdote era una figura real, una persona respetada, es una persona que transmitía la palabra del Señor. Y nosotros en este tiempo somos sacerdotes de Cristo porque tenemos el llamado de compartir las buenas nuevas de Dios a todas partes. Aparte somos una nación santa. Nos está recordando, somos escogidos, somos sus sacerdotes, somos santos para Él. Y aparte, lo mejor de todo, le pertenecemos única y exclusivamente a Dios. Amén. Continúa diciendo este mismo verso: por eso pueden mostrar a todos que... no, ¿tienen hambre tan temprano? Pueden mostrar a todos la bondad de Dios, pues Él los ha a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Por qué Dios te llamó? Vamos, digan conmigo, Él me llamó. ¿Estamos convencidos de eso? Entonces, la vieja manera de ser de nosotros ya quedó atrás. Decidimos a partir de ese momento en que Dios nos llamó dejar nuestra vida pasada atrás. Si acostumbramos a pecar, lo queremos dejar atrás. ¿Vamos a seguir pecando? Obviamente vamos a seguir pecando porque somos humanos, vivimos un cuerpo de carne, pero buscamos ir siempre hacia la santidad porque somos su nación escogida. Y aunque pecamos, vamos al Padre con una actitud de rendición diciendo: Señor, aquí estoy, confieso que he fallado, pero no es mi naturaleza. Mi naturaleza no es pecar, mi naturaleza es ser santo para Dios. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos mostrar la bondad de Dios a otros. Aquí es donde empezamos a ver un poco las incongruencias de la Biblia. Como dice, pero si ellos me están maltratando, ¿cómo yo voy a mostrar la bondad de Dios a otros? O sea, es algo ilógico si lo podemos ver desde ese punto de vista. Pero sabemos que cuando sabes quién eres, reconocerás lo que estás llamado a hacer. La mala noticia en esta época, bueno, tenemos una buena noticia. Ya no dicen que los cristianos somos incestuosos, ni supersticiosos, ni somos caníbales. No nos comemos mutuamente. Pero actualmente también hay una mala concepción de lo que son los cristianos. Piensan que somos intolerantes y que somos prejuiciosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué demuestra eso? No sé si ustedes tal vez ha compartido esto, ha sido parte o ha visto en las redes sociales, en Facebook, que comienzan debates y muchas veces entre los mismos cristianos para buscar conseguirle la quinta pata del gato a cosas que Dios ha establecido en su Biblia, en su palabra, o queriendo criticar a otras personas que comparten la fe. Entonces nosotros mismos somos insolentes y terminamos dañando lo que Dios hizo por nosotros, y nuestra propia reputación como cuerpo de Cristo terminamos afectándola. Pero debemos romper con esa cultura porque somos diferentes al mundo, ¿verdad? Somos diferentes porque aquel que nos llamó pagó un precio muy alto por nosotros, y lo que menos podemos hacer nosotros es entregarnos a Él y decir: Señor, yo quiero, aunque no puedo por mis propias fuerzas, quiero marcar la diferencia para ti. Y entonces esta es la imagen con la que nosotros debemos estar en contra. Dejar de seguir la naturaleza del mundo, dejar de cuestionarnos, dejar de hablar mal entre nosotros mismos y de hablar mal de otras personas, aún de aquellas personas que no son cristianas, y eso lo vamos a seguir viendo a continuación. En el mismo libro, en el capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales. Aquí vamos otra vez a lo que dijimos al principio. No somos de este mundo. No es que somos extraterrestres, no somos alienígenas, pero sabemos que nuestro mundo y nuestra naturaleza está en el espíritu conectado con Dios. Amén. Somos extranjeros y residentes temporales porque sabemos que cuando termine esta vida en la tierra estaremos con Él en el reino de los cielos. Pero para estar allá debemos cumplir con lo que Él dice en su palabra para nuestras vidas. Amén. Sigue diciendo: les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Aquí es donde la cosa se pone difícil a veces. ¿Cómo hago para que el vecino que vive al lado vea que yo soy una persona diferente y me lo paso pegando gritos en la casa? O sea,
para nada estoy mostrando ser diferente al mundo. ¿Cómo hago si quiero ser diferente si en vez de buscar ayudar a otras personas, cuando vienen por ayuda a nuestra casa, los rechazamos? No estamos demostrando ser diferentes. Dice, tengan una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. No te está diciendo atácalos con el cristianismo. Nuestra mejor arma, nuestra mejor defensa es una buena ofensiva. ¿Y cuál es nuestra ofensiva en este caso? Tener una vida íntegra delante de Dios y delante de las otras personas. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. No se trata de los demás, se trata de mi condición personal con el Señor y el reflejo de eso al resto del mundo. Entonces, observemos que Pedro nos dice, oye, primero tienes que convencerlos de creer como tú crees. Lo que dice es, vamos a mostrarles lo que creemos por cómo nos comportamos. Vamos a mostrar al mundo quiénes somos por la forma en cómo tratamos. Así que yo le pido que hagamos un pequeño ejercicio, un par de segundos, unos 15 segundos. Piense la manera en cómo usted se comporta. Tal vez usted no es cristiano, está viniendo hoy por primera vez, pero aún así lo invito a que comparta de esto. Piense un momento, ¿cómo ha sido mi comportamiento a lo largo de mi vida o en los últimos años? ¿Y cómo es el reflejo de mi persona a los vecinos y las personas que no son creyentes como lo soy yo? ¿Es la mejor respuesta? ¿Es honorable? ¿O doy un poquito de pena? Eso no me lo van a decir a mí, eso estúdienselo ustedes mismos. No sé, aquí nadie se puede engañar a sí mismo, ¿verdad? Así que examinémonos crudamente en nuestro interior cómo es mi comportamiento en medio de la sociedad. Tenemos que ganar credibilidad, tratando a las personas con amor, tratando a las personas con respeto, tratando a las personas con gracia, antes de que ganemos derecho de ser escuchados. Porque muchas veces queremos ir al mundo, queremos ir a nuestros vecinos, queremos ir a nuestros amigos, a hablarle de Dios, decirle, mira que tienes que venir a la iglesia, mira que tienes que comportarte de esta manera, pero no demostramos con nuestros hechos hacia ellos las cosas que estamos hablando. Y esa persona simplemente lo primero que va a ver en nosotros es lo que somos antes de lo que decimos, ¿verdad? Y eso da pena, que usted diga o invite a una persona y quiera hablar con Dios de esa persona y de repente esa persona le dice, no, pero ¿qué voy a estar creyendo en ti si tú haces esto? No queda como que, no hay dónde meterme, como dice el chavo, con el rabo entre las piernas y el hocico partido. Quedamos con esa actitud. Nada mejor que cuando digan, que cuando tú les hables, ellos digan, sí, yo quiero lo que esa persona tiene, porque esa persona demuestra ser una persona honorable en su vida. Es decir, a Dios no lo lleva en la boca, lo lleva en su espíritu. Y lo que hay en el espíritu se refleja en el cuerpo completo hacia afuera. Amén. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que demostrar ser. Si hasta ahora no lo hemos estado haciendo, o hemos estado fallando un poco en esta tarea que Dios nos encomienda de portarnos honorablemente con nuestros vecinos, vamos a comenzar a ser intencionales en hacerlo. Amén. Debemos mostrar amor. Aquí no nos dice, debe siempre estar a la defensiva. Hay un momento para defender el evangelio, ¿cierto? Siempre hay momentos y obviamente a nosotros nos molesta cuando alguien viene a decir, mira, pero es que ustedes los cristianos son estos, son aquellos, son aquellos. Tal vez pueden tener razón por lo que les dije anteriormente, porque nosotros como cristianos hemos dañado nuestra propia imagen y principalmente la imagen de nuestro Dios. Pero no debemos defendernos. Debemos hacer ¿qué? Mostrar lo que Dios es en nuestras vidas. Amén. Así que la mejor defensa es una buena ofensiva. Anote esto, la mejor defensa es una buena ofensiva. Muestra la bondad de Dios en la forma en cómo vives. Mostremos esa bondad de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han recibido alguna crítica? Por ser cristiano o por alguna otra cosa en su vida. ¿Cuántos han sido criticados? ¿Ustedes creen que la iglesia, aquí donde estamos parados, no ha sido criticada? Mira, ha sido criticada infinidad de veces y por cantidad de personas.
Pero usted ve al pastor o ve a los líderes de la iglesia en Instagram, en Facebook, atacando a la gente que habla mal de la iglesia. Usted ve, no, que nosotros somos una buena iglesia, que yo soy un buen pastor y debes venir aquí, estar con nosotros, no hables mal de nosotros. ¿Ustedes ven que ellos andan en esas actitudes? No, simplemente nosotros como iglesia seguimos haciendo la tarea que fuimos llamados a hacer en un principio: ir, predicar el evangelio, ir, ganar almas para Cristo, ir, ayudar a las personas que tienen necesidad, ir, sanar las heridas de aquellas personas que se encuentran maltratadas en sus corazones. Nosotros como iglesia seguimos y seguiremos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado. Venga la crítica que venga, nosotros servimos al Señor. Amén. Y esa debe ser nuestra actitud siempre: servir a Dios, amar a Dios y a las demás personas, aunque no nos guste. Imagínense cómo Jesús fue maltratado, cómo Jesús fue castigado, la manera en cómo a él lo golpearon. ¿Y usted vio en algún momento que Jesús se defendió? Que Jesús dice: no, pero yo soy bueno, no me hagas esto. No, Jesús guardó silencio. Y no es que él era tonto, porque muchas veces dicen: mira, ese tonto, dejan que le digan y que le hagan lo que la gente quiera. No, simplemente mostramos el ejemplo que Jesús dio. Jesús pudo haber hecho lo que quisiera con esas personas. Jesús pudo haber destruido a quien hubiese querido, pero él lo que quería era dejarnos una lección de vida. Él quería decir: si yo, que soy Dios, que soy santo, que nunca he pecado en mi vida, me mantuve al margen y en vez de dar odio, di amor. En vez de dar molestia, en vez de golpear a los demás, demostré su bondad a las demás personas. Entonces tú puedes hacerlo también. Que aunque no eres santo y sé que vas a fallar, pero tienes el ejemplo de aquel que es más santo. Amén. La iglesia no existe para nosotros, existe para el mundo. Y nosotros somos la iglesia. Cuando nosotros de verdad entendemos eso y entendamos que nosotros no estamos simplemente para mantener contentos a las personas que están acá, que gracias a Dios estamos, pero el que está aquí es porque recibió a Dios en su corazón y quiere alimentarse diariamente con el Espíritu Santo. Pero nosotros estamos aquí para ir al mundo y esa bondad darla a otros. La iglesia no es solamente este lugar, no solamente las cuatro paredes. Todos nosotros somos la iglesia y representamos su amor en donde quiera que nos vayamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a demostrar quiénes somos en realidad y veremos cómo la iglesia comienza a crecer. Porque queremos decirle: si yo tengo esto en mi vida, si yo me siento tan bien, yo quiero que todos mis vecinos, quiero que mis amigos también lo tengan. Amén. Entonces, comencemos a tener esa actitud en nuestro corazón. ¿Qué sucede cuando actuamos de la manera en como Pedro nos enseña? Ya vimos qué es lo que nos enseña Pedro, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando actuamos de esa manera? En el versículo 15 del capítulo 2 nos dice: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente. ¿Qué tipo de gente? Ignorante, que los acusa sin fundamento alguno. Aquí vemos algo tan precioso que nos deja el Señor. Y también se compara con otra parte de la Biblia donde dice: tuya no es la venganza es mía, dice Dios, ¿verdad? Yo me encargo de tus problemas, yo me encargo de tus malas situaciones, yo haré callar a la gente ignorante que no quiere entenderte. Yo me encargaré de ti, tú simplemente haz lo que tienes que hacer. Amén. Hagamos lo que tenemos que hacer, demostremos amor, demostremos bondad, demostremos pasión, demostremos respeto. En el trabajo, cuando nos contraten, seamos el mejor ejemplo, no nos vayamos por la tangente. En nuestro hogar, con los hijos, todavía no digo nuestro porque no tengo, pero bueno, si tengo hijos espirituales, por ahí hay algunos hijos espirituales, que digo que son más importantes también, porque la primera enseñanza es la enseñanza del Señor, ¿verdad? Pero dejemos todo al Señor. Él se va a encargar de callar a aquellas personas que quieren hacernos mal. Es la forma en cómo vivimos, no es la forma en cómo nosotros andamos publicando en las redes sociales.
Mira aquel que dijo tal cosa, entonces vengo y tiro una puntica por el Facebook. No, esto no es para nadie. Ojalá que no sé qué tal. Que la Biblia dice tal cosa porque empezamos a atacar como cristianos utilizando la palabra de Dios, ¿verdad? No sé si alguna vez ha visto eso o tal vez ha sido partícipe de eso. Empezamos a atacar usando la misma Biblia porque nos lo tiramos de muy santos, pero no debemos atacar. Una vez nos pasó algo así referente. Hace unas semanas estábamos viendo por la página de Facebook de la iglesia, se colocó un comentario. No recuerdo exactamente de lo que hablaba, era algo así como que el que va a la iglesia por la gente, nunca se va a sentir bien con Dios. No recuerdo exactamente, pero eso formó muchísima polémica. Y lo que más dolor me dio fue que los primeros que comenzaron a debatir eran personas cristianas, personas resentidas. Uno escribió de primer comentario: está debatible. Por Dios. ¿Cómo podemos como cristianos dar ese ejemplo? Entonces las personas que no son cristianas y ven ese tipo de comentarios van a decir: no, mira, aquí los evangélicos lo que son es tremendos locos. Es lo que van a decir de nosotros por culpa de aquellas personas que simplemente cargan en su corazón una actitud distinta a la cual nuestro Señor Jesús nos quiere enseñar. Pedro solo dice: si vives vida honorable, con el tiempo puedes silenciar a las personas que hacen todas las acusaciones en contra de ti. No sé si alguno de ustedes ha vivido alguna experiencia similar, que hay personas que te maltratan, te acusan, pero que tus actos, tus hechos, tu forma de ser termina callando a esa persona porque él se da cuenta de que tú eres alguien totalmente distinto a lo que esa persona quiere decir. Es decir, tú no solamente estás hablando, tú estás demostrando. Y Dios nos manda a demostrar. ¿Quieren saber qué estamos llamados a hacer? ¿Quieren saber qué es lo que estamos llamados a hacer? Vamos a ver lo que dice el versículo 21. Dice: pues Dios los... Vamos, todos conmigo. Dios los... Aquí vemos otra vez esta palabra que se repite una y otra vez. Llamó, llamada, escogido. Porque Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tenga que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. O sea, es que para todo lo que todas las interrogantes que tengamos en la vida, la Biblia y Dios nos va a tener una respuesta. Ya sabemos cómo debemos actuar. Ya sabemos qué va a pasar cuando eso actúe. Pero ¿qué pasa si esas personas me lastiman? Aquí nos dice: nos llamó a hacer lo bueno aunque tengamos que sufrir. Aunque pasemos por dolor. Jesús pasó por el más alto sufrimiento. Él fue clavado en una cruz, pero antes recibió azotes que desgarraron su piel. ¿Ustedes creen que él como humano no se sentía mal por lo que le estaban haciendo? ¿No le dolía lo que le hacían? ¿Ustedes vieron o ven en la Biblia que dice algo acerca de que Jesús, cuando le estaban dando latigazos, él se dio la vuelta y agarró el látigo y se lo tiró de regreso al que lo estaba dando? Ni uno. ¿Y cuántos latigazos fueron? 40. Los resistió todos y cada uno por amor a cada uno de los que estamos aquí sentados. Amén. Así que cualquier dolor que suframos, cualquier crítica que llevemos, simplemente aceptémosla, porque también dice la palabra del Señor en una parte: dichosos aquellos que sufren por causa de mí. O sea, que sea una alegría más bien para nosotros, porque ahí estamos sabiendo y reconociendo que de verdad estamos yendo por el camino adecuado. Cuando yo estoy sufriendo por causa de Dios, es la demostración de que yo estoy haciendo las cosas por Jesús y no lo estoy haciendo por mis propios intereses. Vamos a sufrir, va a haber crítica, va a haber cualquier cosa, pero como dice en el versículo anterior, Dios hará callar a cualquiera. Simplemente dejémoslo en sus manos. Amén. Continúa diciendo todo esto. ¿Qué no era Jesús? Él nunca fue arrogante, nunca fue necio, nunca fue grosero, él nunca estuvo a la defensiva. Él fue el Hijo de Dios, santo, puro, sin manchas y pecado. Amén.
Y así es como lo describe Pedro. Versículos 22 y 23 dice, aquí vemos la otra parte, es lo que le estoy diciendo. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, que es quien siempre juzga con justicia. Amén. Y sabemos que así como Jesús hizo eso con el Padre, también nosotros como sus hijos tenemos esa garantía, que el Señor va a juzgar con justicia a todo el que nos lastime. Tenemos su gran ejemplo. Él es Jesús, el Hijo de Dios, pero fuimos adoptados por el Padre y Él tiene la justicia en sus manos. Nunca respondamos, aunque queramos hacerlo, mordámonos la lengua, porque tal vez esa respuesta puede hacer que un fuego mayor se encienda. Dice que la lengua puede hacer cualquier cosa. También dice la Biblia que la respuesta blanda aplaca la ira, ¿verdad? Entonces, seamos honorables, como he venido diciendo desde hace un rato. No respondamos cuando nos insulten. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Tenemos la demostración más grande de amor que ha habido en la tierra. Porque, ¿qué es lo normal? Hacer cosas buenas, ayudar a los demás, como lo dije. Muchas personas lo pueden hacer. Eso es lo normal. Y les recuerdo esto, lo que les dije ahorita. ¿Qué es lo que le importa más a Dios? Pero otra cosa, le importa quiénes somos aquí adentro, antes de las cosas que hacemos. Entonces, que eso quede como ejemplo en esta mañana en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Pedro nos manda a hacer? No solo tenemos un llamado eterno para seguir a Cristo, no solo tenemos una llamada temporal a hacer ciertas situaciones, tenemos una llamada diaria a vivir de manera diferente en todos nuestros aspectos. Porque si solamente somos santos entre medio de las personas que son santas, pero afuera estamos haciendo cualquier cosa, menos eso, decimos las palabrotas que queremos decir, nos comportamos de la manera, insultamos a quien quiera hacerlo, entonces estamos siendo hipócritas, no con la iglesia, con Dios y con nosotros mismos. No nos engañemos y no busquemos engañar a Dios, porque a Él nadie lo engaña. Simplemente busquemos ser como es Él. Tenemos que ir diariamente a vivir una vida diferente. Como les dije al principio, cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. ¿Dónde nos dice que debemos actuar de esta manera? 1 Pedro 3:9 dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha y Él les concederá su bendición. Así que, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Porque sabemos que si actuamos de esta manera, si no vamos por la corriente del mundo, las cosas que nos quieren atrapar, sabemos que Dios nos ha llamado para hacer esto, y en el momento justo Dios nos dará la bendición que tanto esperamos. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido aprender en esta mañana con todo lo que hemos estado hablando? Que primero, antes de hacer, tenemos que recordar quiénes somos, ¿verdad? Quiénes somos en Dios. Segundo, aparte de que recordamos quiénes somos, nos manda a cómo debemos actuar. Ciertamente, honorablemente, respetando a nuestros vecinos. Tercero, nos dice qué va a pasar si actuamos de esa manera. Dios hará callar a las personas que nos hacen mal, ¿verdad? ¿Es así? ¿Qué más va a suceder después? Tenemos el ejemplo de nuestro Señor. Si a veces nos ponemos como que, oye, pero es que quiero hacerlo, recordemos a nuestro Señor Jesús, que Él fue santo y nos dio este gran ejemplo: mantente así como yo soy. Y lo último, recordar que hemos sido llamados por Dios y que si actuamos de todas estas formas, en el momento específico recibiremos su bendición. Así que cuando sepas quién eres,
sabrás exactamente qué hacer. Amén. Cuando tú sabes quién eres, sabrás lo que tienes que hacer. No nos preocupemos por las tareas que se nos han asignado. No nos preocupemos por las actividades diarias y por aquellas llamadas a tareas diarias que queremos realizar. Preocupémonos por tener una vida íntegra y conectada con Dios y su presencia, que de lo demás Él se va a encargar. Así que lleve esta frase en su corazón. Cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. Así que yo quiero que cerremos nuestros ojos por un momento. Vamos a hacer aquí una pequeña oración. Señor, estamos aquí, Padre, reunidos delante de tu presencia. Reconocer que tal vez hemos fallado delante de ti en esta tarea que tú nos has encomendado. Tú has hecho un llamado eterno a nuestras vidas. Recordamos este precioso momento en que tú dijiste: Hijo, aquí estoy, recíbeme en tu vida. Y fuimos a sus brazos para aceptar su preciosa sangre. Pero ahora el Señor nos está llamando a que tengamos una vida diaria en que cumplamos el llamado a ser diferentes en el mundo. Señor, si hasta ahora hemos fallado, si hasta ahora, Padre, hemos actuado con nuestros vecinos de manera incorrecta y no hemos mostrado tu amor, te pedimos, Señor, en esta mañana que tú entres a nuestros corazones y nos hagas, Señor, recordar todos aquellos momentos en que te hemos fallado, porque antes de fallarles a ellos, te hemos fallado a ti, Jesús. Y queremos, Señor, recordar esos momentos y pedirte perdón, Señor. Y pedirte ayuda, Padre, porque sabemos y entendemos que no es fácil, Señor, tratar con la gente cuando ellos quieren hacernos daño. No es fácil dar amor cuando la gente quiere darnos odio. No es fácil dar ánimo cuando quieren maltratarnos. Pero te pedimos, Señor, en tu precioso nombre, y recordando que tú eres nuestro mayor ejemplo de vida, en que tú te diste por nosotros, moriste, no fuiste grosero, no fuiste malo, aceptaste el dolor por amor. Y hoy nos dices: Hijo, aquí estoy, tómate de mi mano, que yo te haré descansar. Yo te daré paz en medio de la dificultad. Y yo te enseñaré a andar por el camino correcto y a tratar a las demás personas como debes hacerlo, dando mi ejemplo. Te pedimos, Señor, que a partir de este día, Señor, salgamos con una intención en nuestros corazones y en nuestras vidas de marcar una diferencia constante en el mundo donde nos encontramos. Que aunque hay muchas situaciones, aunque en cualquier lugar donde nos paramos la gente lo que habla es de odio, es de rencor, de dolor, de las situaciones que estamos viviendo en el país, y todo el mundo se siente con una euforia y con una rabia, Señor, queremos que tú nos des paz, que tú nos des amor y nos des comprensión, porque también debemos ponernos en el lugar de ellos, Señor, y darles a ellos la esperanza de quién eres tú. Señor, queremos hoy tu paz, queremos tu bendición, y sabemos y estamos convencidos de que en este momento, cuando comencemos a ser diferentes a lo que el mundo es, empezaremos a ver tu bendición en nuestras vidas cada día. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y porque me has permitido, Señor, compartir esta palabra, Señor, y llegar a los corazones de estas personas que están en este lugar. Y te pido, Señor, que no se olvide de nuestras memorias esta palabra, que cuidemos nuestros labios en donde nos paremos y que mantengamos nuestro cuerpo y nuestra vida pura para demostrar tu amor y quién eres tú a los demás. Te damos gracias por todo eso. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.